Filipenses capítulo 2, verso 1 hasta el 11, vamos a leer. Filipenses 2, 1 al 11 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Amado Padre Celestial, encomendamos la enseñanza de tu palabra en este momento a la guía de tu Espíritu. Él es el poderoso, Él es quien puede obrar más allá de los límites naturales al oír tu palabra. Él es quien puede ir más allá de los límites de tu siervo, que son evidentes, pero también puede ir más allá de los límites de nuestro propio corazón para escuchar y para oír. Tú puedes en un momento hacer retumbar tu voz dentro de nuestra alma para que abramos los ojos a la verdad que estamos considerando. Por eso enseñamos no confiando en la capacidad del ser humano, sino confiando en la capacidad del Espíritu para usar de manera poderosa la Escritura en cada corazón cuando quiere hacerlo. Así que pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos nosotros lo que habíamos comenzado la última vez que tuvimos reunión de oración, que es empezar a hablar algunos mensajes relacionados con lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo debemos llevarnos nosotros entre los creyentes, cómo debemos relacionarlos. Ya hemos hablado de la importancia que eso tiene en la Escritura, cuán importante es el asunto, que en cada carta, casi en la mayoría, solo hay algunas 3 cartas nomás donde el tema no es el principal, pero en las demás cartas hay abundante enseñanza acerca de cómo los creyentes debemos llevarnos los unos con los otros. Casi en realidad las cartas han sido inspiradas, casi impulsadas por esos temas, por los problemas de relación dentro de las iglesias entre los creyentes. Bueno, es una cosa natural que suceda, ¿verdad? Problemas dentro de la iglesia entre los creyentes. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque dentro de nosotros hay orgullo y egoísmo, y eso produce realmente rispideces, produce enojos, produce rencores, produce enojos. Bueno, eso es natural que suceda. No esperamos que no suceda en nuestra iglesia. Lo que esperamos sí es que en verdad crecer hasta tal punto que nosotros sepamos responder apropiadamente ante esas situaciones, ¿sí? Como en la casa, en el hogar. Uno no va a estar esperando que el hogar funcione sin diferencias, sin discusiones, sin intercambio de ideas, sin roces. Siempre pasa eso en un hogar donde está compuesto por pecadores. El asunto es cómo reaccionamos ante esas cosas, y eso es lo que estamos viendo nosotros en cada uno de estos pasajes. Vamos a mencionar este y después pasaremos a otros más en la Escritura, ¿sí? Vamos a usarlo como un puntapié para acentuar una idea. En este caso es la humildad, una respuesta de humildad ante los problemas en las relaciones los unos con los otros. Ahora, quiero que noten un poquito ahí el texto antes de ir al punto principal del pasaje, que se nota que hay un llamado a la unidad. Ahí en versículo 2, dice versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Parece como que Pablo quiere afirmar una idea, ¿no? 3 veces, de 3 maneras diferentes, habla sobre la unidad, ¿sí? Hay una idea muy marcada en esta carta acerca de la unidad. En realidad voy a decir esto, esta carta fue escrita para eso, para corregir en la iglesia de los filipenses un problema de falta de unión entre los miembros. Yo sé que si usted agarra un libro de estudio de la carta a los filipenses,
La mayoría va a decir que el tema en la carta es el gozo en Cristo. No voy a ponerme a discutir con eso, pero mi estudio personal sobre la carta me lleva a mí a decir que en realidad el tema es la unidad. Y quiero nomás simplemente así que vayan al capítulo 1, versículo 27, porque en ese versículo comienza la temática de Pablo, ¿sí? La temática de la carta. Capítulo 1, versículo 27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí Pablo comienza a exponer el tema por el cual mandó esta carta. Los primeros versículos son el saludo, después hay una oración que él dice casi por los filipenses. A partir del versículo 12, en capítulo 1, Pablo lo que va a decir es: esta es mi situación, estoy encarcelado, estoy evangelizando, y cuenta su situación en la cárcel. Y entonces llega al versículo 27, donde empieza en sí todo el tema de la carta. En realidad, el versículo 27 del capítulo 1 es el eje que domina todo el pensamiento de esta carta. Y es allí donde dice solamente. Es como diciendo, esto es lo único que en realidad yo les estoy pidiendo. Esta es la única cosa por la cual yo escribí esta carta, y significa esa expresión solamente. ¿Y qué es lo que les pidió? Bueno, les pidió que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Y entonces alguien le preguntaría a Pablo: bueno, Pablo, está bien, ¿qué significa comportarse conforme, de acuerdo, como es de la manera digna del Evangelio de Cristo, ¿no? Bueno, él responde en el mismo versículo. Dice: ya sea que esté ausente o vaya a veros, oiga de vosotros, esto es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es interesante esa palabra combatiendo, porque nosotros la usamos en castellano como en un conflicto bélico, pero en realidad la palabra se está refiriendo a una competencia deportiva. Y esa palabra está diciendo, condúzcanse entre ustedes como creyentes como que si estuvieran formando parte de un equipo que está en una competencia. Tengan espíritu de equipo, sería dicho de otra manera, si nosotros escribiéramos la carta hoy. Mantengan esa unidad, esa unión que tiene un equipo deportivo. Todos sabemos lo que pasa en un equipo deportivo cuando no se llevan bien los jugadores, ¿no? Y cada uno hace la suya y el equipo termina perdiendo. Bueno, esta es la idea de esa palabra. Manténganse unidos como un equipo que está en una misma meta, en un mismo propósito, pero en este caso el propósito es para mantener en alto la verdad del Evangelio. La importancia de la unidad de la Iglesia es con el propósito de mantener en alto la verdad del Evangelio. Cuando se producen divisiones y conflictos dentro de la Iglesia, la verdad del Evangelio, la integridad de la verdad del Evangelio se pone en riesgo. Y por eso Pablo se preocupa tanto la relación los unos con los otros. Y esto tiene su base, obviamente, en lo que Cristo dijo a los discípulos. Todos sabrán que son mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Es un asunto esencial. Cómo los creyentes nos llevamos los unos con los otros, porque esa es la manera de comunicar la verdad del Evangelio a los demás. Y por eso hay tanto énfasis aquí. Pero yo quiero que noten esto para asegurar lo que les estoy diciendo sobre que este es el único tema. Vayan al capítulo 4, versículo 1, donde ya hizo toda una exposición sobre el desarrollando ese tema, y dice en capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Interesante. Utiliza otra vez la idea de firme que usó en versículo 27 de capítulo 1. Dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Vuelvo otra vez al tema de unánimes, mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Y es la misma palabra que en 1.27. El hecho de formar un equipo, trabajar como equipo, ¿no? Juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también todos los demás. Bueno, a partir de 1.27 hasta el capítulo 4, Pablo está desarrollando un solo tema. Ese tema es, ustedes deben trabajar unidos. Ustedes deben trabajar como un equipo unidos para mantener en alto la verdad del Evangelio. Eso es todo lo que hay en esta carta. No vamos a desarrollarla todo, pero quiero que ustedes entiendan que lo que vamos a ver hoy está dentro de este contexto, ¿sí? Por eso, cuando empieza el capítulo 2, empieza con un por tanto. Ese por tanto está estableciendo una relación con lo que acaba de decir en el versículo 27. Estamos siguiendo el tema, dice Pablo. Sigo con el mismo tema de que ustedes trabajen como un equipo unido, ¿sí? Por tanto,
Y es como un entrenador. Yo miraba esto como un entrenador, ¿no? Que junta al equipo y dice, ustedes tienen todo esto, muchachos, para ganar el partido. Y acá le está diciendo, ustedes tienen todo esto en Cristo. Hay consuelo, porque la expresión no sería si hay alguna consolación, sino ya que hay alguna consolación en Cristo. Esa es la expresión, ¿sí? Ya que hay un consuelo de amor en Cristo, ya que hay en Cristo comunión del Espíritu, ya que hay en Cristo afecto entrañable, o sea, ustedes tienen todo para ganar el partido. Esa es la idea de esa expresión ahí, como un entrenador que alienta al equipo. Tienen todo, ¿sí? Esa es la idea de esa expresión. Y ahí viene justamente nuestro contexto, ¿no? El contexto de esa expresión del llamado a la unidad en el versículo 2. Completen mi gozo. Yo soy, acá hago como el entrenador, ganemos el partido y me van a llenar de gozo si ganamos el partido así manteniéndonos unidos. Y sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Interesante ese aliento que Pablo les da a ellos para mantenerse en unidad, ¿sí? Así que algunos conflictos dentro de la iglesia amenazaban sí la pureza de la doctrina del Evangelio, así que Pablo le hace de este asunto el único tema de la carta. Y él ve los conflictos en la iglesia entre los hermanos como algo que afecta a la integridad de la verdad y por eso es tan importante, ¿sí? Así que hay un llamado en este capítulo a la unidad, una exhortación a la humildad también. Y expone una exhortación a la humildad. Dice, nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, ¿sí? Después de hacer un llamado a la unidad, hace una exhortación a la humildad, ¿sí? Hace un llamado a la unidad y da una exhortación a la humildad. Nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Así que Pablo ve la humildad, ¿sí?, como un factor clave para la unidad de la iglesia. Pablo ve la humildad, la actitud de humildad, como un factor clave para la unidad de la iglesia. Viene todo llevando un contexto para llegar y desembocar en este tema de la humildad de Cristo, ¿no? Notemos que en primer lugar lo que hace el apóstol Pablo allí para hablar de la humildad, él da la definición de lo que es la humildad, ¿sí? Él da la definición. Dice allí el apóstol Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Uno diría, ¿qué es Pablo humildad? Bueno, él responde, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la definición, según el apóstol Pablo, de lo que es humildad, ¿sí? La humildad no se define, ¿sí?, como una estimación, se define en este texto, como una estimación que hago del otro. O sea, ¿cómo pienso yo del otro, del que está conmigo, en este caso del que está conmigo en la iglesia? ¿Qué valor yo le doy al otro? Eso determina mi grado de humildad, o si hay humildad en realidad, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. La humildad se mide no por cómo yo me miro a mí, sino cómo yo miro al otro. Esa es la idea de esta expresión aquí, ¿sí? La humildad no se centra en mí, sino en el otro. Cómo yo trato al otro, cómo yo miro al otro, cómo yo considero al otro. La humildad se define por el lugar que ocupa en mi vida las necesidades de los demás. ¿Cuán humilde soy? Bueno, el medidómetro de la humildad, ¿sí?, es cómo las necesidades del otro afectan mi corazón. Esa es la idea de la humildad aquí. ¿Hasta qué punto son un asunto prioritario en mi vida lo que le está pasando al otro que está sentado conmigo en la iglesia? Eso me revela a mí si soy una persona humilde, si tengo la humildad de Cristo o no. Así que la humildad está definida por lo que estoy dispuesto a sacrificar por el bien del otro. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque el versículo 3 dijo, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y uno diría, Pablo, ¿pero qué significa eso? Que yo tengo que decir que el otro es mejor que yo, más inteligente, más hábil, mejor persona. Bueno, no es esa la idea. Era clara que se refiere con eso en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, eso de superiores a uno mismo significa que las necesidades del otro son prioritarias antes que las mías. Una persona humilde va a estar pensando que primero es el otro antes que yo. Es el tiempo del otro antes que mi tiempo. Es el problema del otro antes que mi problema.
Es la soledad del otro antes que mi soledad. Bueno, esa es la idea de humildad, en todos los aspectos que podamos pensarlo, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Una persona humilde mira primero por lo que al otro le está pasando antes de estar preocupándose por lo que a él le está pasando, ¿sí? Ahora, cuando entramos en este aspecto, estamos entrando y pisando, acercándonos a lo que es la humildad de Cristo con mucho cuidado, estamos diciendo, wow, y entonces yo mismo me hago este análisis y digo, wow, cuán lejos estoy de esa humildad, porque cuánto tiempo pasamos en el día pensando en nosotros, ¿no? Pensando en quién me llamó, quién no me llamó, quién me atendió, quién no me atendió, quién se acordó de mí, quién no se acordó. Y la humildad es, no piensa en él mismo la humildad, piensa en el otro, está preocupado por el otro. Y ahí está la medida de la humildad que dice el apóstol Pablo aquí, ¿sí? Así que al ser una estimación, como Pablo dice, estimando, ¿sí? Al ser una estimación, la humildad se puede definir como una manera de pensar. La humildad se puede definir como una manera de pensar que se ve reflejada en la forma en que trato a los demás. Cómo pienso respecto al otro se ve reflejado en cuán dispuesto estoy para servirle, ¿sí? Una estimación es cuánto vale el otro, eso es estimar, ¿sí? Cuánto vale el otro. Y cuán preocupado estoy por sus asuntos y por sus problemas es lo que la otra persona vale para mí, ¿sí? Cuán preocupado estoy por su vida espiritual, por sus necesidades, por sus problemas, es cuánto la persona vale para mí, ¿sí? Y eso cuánto vale para mí refleja si hay humildad o si no la hay en el corazón. Tremendo, ¿no? Esto es repunzante el texto aquí. Lo digo por mí. Es muy punzante lo que Pablo está diciendo en esta verdad. Sí, la palabra humildad en sí también nos ayuda a llegar a esa idea, ¿no? Porque la palabra humildad en el griego es una palabra compuesta, ¿sí? Y significa humillar la mente, significa la palabra humildad. Habla de una manera de pensar, una manera que se humilla, ¿sí? En relación con los demás. Así que la humildad no tiene que ver con la condición económica, como algunos muchas veces dicen, wow, mirá, no tienen dónde vivir, ese sí que debe ser rehumilde. Bueno, puede ser humilde en el sentido que usa popularmente la gente, que carece de una buena condición económica, pero no humilde de carácter, porque la humildad de carácter tiene que ver en relación con la manera de pensar y no con qué condición económica tiene, ¿sí? Todos nosotros podemos corroborar fácilmente que no importa qué condición económica tengas, muy probablemente alguien pobre puede ser tan orgulloso como alguien que está adinerado, ¿sí? ¿Qué es lo que mide eso? Cómo mira a los demás, cómo trata a los demás, ¿sí? Así que el llamado a la humildad es un llamado a cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Nosotros necesitamos, para ser humildes, experimentar una transformación en nuestra manera de pensar. Así que luego de dar esa definición de la humildad, el apóstol Pablo acude a un ejemplo. Y eso es muy bueno siempre en los predicadores, porque el concepto se aclara cuando es visto en un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que cita de la humildad? Cristo. Mayor ejemplo que ese no podríamos tener, ¿verdad? Dice en el versículo 5, ahí en el texto, haya pues. Y cuando aparece ese conector, pues, en un escrito, acá llego a lo que quería decirles, muchachos. Después de todo esto, esto es a donde yo quería llegar con ustedes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Le acaba de dar un mandato tremendo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, ¿sí? Estimando a los demás superiores, más importantes sus necesidades que las mías. Y uno dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso si yo estoy más preocupado por mis problemas que por los del vecino? ¿No? ¿Cómo puedo hacer eso? Y Pablo dice, se puede con Cristo. Por eso es que tiene que haber en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta a responder, que nos responde el texto, ¿cuál es? ¿De qué manera pensaba Cristo? ¿De qué manera pensaba Cristo? Que Pablo dice que debemos tener ese pensar que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, el escritor, que en este caso es Pablo, utiliza 3 verbos ahí. En esa parte, que es un deleite de los teólogos siempre, que habla de la humillación de Cristo, en esa parte que es tan comentada de este texto, que está dentro de este tema de unidad dentro de la iglesia, el escritor utiliza 3 verbos para definir el pensar de Cristo. Noten que dice en versículo 6,
el cual siendo en forma de Dios no estimó, ahí está el primer verbo que utiliza, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ahí está el segundo verbo que utiliza, ¿sí? Despojarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, y ahí está el tercer verbo, tres verbos que utiliza el escritor para hacernos entender qué pensaba Cristo, cómo es la mente de una persona humilde. No estimó, no se estimó, ahora vamos a explicar eso brevemente nomás, se despojó y se humilló. Tres cosas que hablan de la humildad de Cristo, ¿sí? Los tres verbos están relacionados con todo lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para servir a los demás. Los tres verbos están relacionados con lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para servir a los demás. Aunque Cristo seguía siendo Dios, cuando dice que se despojó no quiere decir que dejó de ser Dios, de ninguna manera. Siempre permaneció siendo Dios. Lo que sí significa esa expresión que Él no estimó ser igual a Dios, no hizo uso de los derechos divinos, no consideró, no estimó su divinidad como una oportunidad para reclamar algún tipo de privilegio superior o diferente al de los demás seres humanos. Él vino y cualquiera que lo veía a Cristo en esta tierra, cuando vino aquí, lo confundían, dice, con cualquier otra persona. Es más, Él tuvo que decir que era el Hijo de Dios, porque cuando se lo veía como cualquier otro humano. No hubo diferencia, hablando en la apariencia, sí en su carácter santo, pero en la apariencia era como cualquier otro ser humano. Él no apeló a esos derechos divinos que tenía para ponerse en una posición de mejor privilegio que los demás. Simplemente se adaptó a los demás seres humanos en cuanto a su forma de vivir. Interesante eso, ¿sí? Él no estimó, en verdad, que tenía más derechos en este tiempo aquí en la tierra que los demás seres humanos. No estimó eso, ¿sí? Se estimó a sí mismo como vivo igual que los demás. No tengo por qué tener más privilegio que el carpintero de la otra cuadra que es también carpintero como yo. No, trabajo como él. Él podía como carpintero simplemente haber hecho así con su poder y que la silla enseguida se haga. Pero le metió mano dura allí al serrullo y a todo lo demás porque no estimó tener más derecho que los demás. Y así en todas las demás cosas. No estimó cuando Satanás lo tentó para eso, ¿se acuerdan? Si tú eres hijo de Dios, haz que aparezca pan acá y listo, y se te pasa el hambre. No estimó tener más derecho que otro ser humano que estaba en la misma situación de hambre. Interesante eso. No hizo uso de sus prerrogativas divinas para tener algún privilegio diferente que los demás. Interesante esa actitud de Cristo allí, ¿no? Y a veces esto es algo que nosotros lo miramos en Cristo y decimos, nos quedamos pero pasmados mirando, ¿no? ¡Wow! ¿Qué? Pero nosotros a veces lo hacemos entre nosotros. Estamos mirándonos diciendo, yo, la verdad que yo tantos años en la iglesia, yo la verdad que tengo derecho de piso acá. ¿No? Mirá vos, y este viene hace dos meses y ya... No, ¿cómo Cristo no haría eso de ninguna manera? No estimó tener algún privilegio mejor que los demás. No, pero a mí me tienen que tratar diferente, a mí nadie me va a hablar así. No. Cristo no habló de esa manera. No utilizó su deidad para diferenciarse de los demás, sino que se despojó de esa apariencia divina y adoptó una forma humana semejante a los hombres. Buscó la manera de mostrarse igual a los demás. Muy diferente a nuestra tendencia en la carne, que buscamos cómo sobresalir sobre los demás. Cristo buscó cómo ser semejante a los demás. Tremendo la humildad de Él. Tratamos a veces cuando estamos en nuestra carne, mi carne, intenta mostrar cuánto sabe de teología, cómo, mirá vos esa palabra en griego que dice, mirá vos qué estabilidad que tiene, mirá cuánta experiencia y la sacamos a relucir delante de los demás para mostrar que somos diferentes. Estamos un escalón más arriba que el resto de los mortales. Pero Cristo lo que hizo fue tratar de mostrarse que estaba igual que los demás. Incluso hizo algo aún mayor, se puso por debajo de los demás. Y eso es mayor humildad. Nosotros tratamos de que no nos rebaje. A mí nadie me va a rebajar, a mí nadie me va a pisar por encima. Cristo se puso por debajo de todos los demás. Eso es humildad. Esa es la humildad, esa es la mente de Cristo. Y no tuvo problema con eso.
Para él no fue un problema ponerse debajo de los demás. No es que lo sufrió, no es que dijo, qué terrible que es esto, ser humilde, y bueno, lo voy a hacer. Pues no, él se gozó en ser humilde, en ponerse como siervo de todo. Lo disfrutó. Cristo disfrutó ser siervo de los demás. No actuar como un señor, sino ser siervo de los demás. Había gozo en esa voluntad que el Padre había trazado para él. Interesante. A veces transmitimos una idea equivocada sobre el servir, porque a veces parece que en casa a los hijos se los castiga y no se los manda. Andar a lavar los platos. Como si fuera un castigo servir. Como si fuera algo malo servir. No debería ser así. Castigo sería que le saque los jueguitos, eso sí. Pero no servir, no debe ser visto el servicio como un castigo, sino como un privilegio a los demás. No utilizó su deidad para evitar responsabilidades, más bien se humilló y estuvo dispuesto a someterse a los mandatos de su Padre en el servicio a los demás. Vio su servicio a los demás como un mandato divino y su humillación a obedecerlo justamente muestra su humildad. Fue evidencia de su gran humildad. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, quizá algunos, cuando llegamos a esto, ven el ejemplo de Cristo como algo inalcanzable. Todo muy bien, pastor, pero ese era Cristo. Ese era Cristo, yo no estoy ahí. Bueno, quizá en la iglesia de Filipos pensaban así, muy bien, Pablo, estamos con vos con este ejemplo. Pero para que nos demos cuenta que esto no es una cuestión meramente en Cristo, sino que está al alcance de los creyentes, Pablo cita dos ejemplos iguales a los de Cristo. ¿Cuáles son esos dos ejemplos? Los de dos hombres que eran sus colaboradores. Noten allí capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¡Wow! Ahí hay uno que refleja la humildad de Cristo. Y ese es Timoteo. Y tal era el carácter de Timoteo reflejando el carácter de Cristo, que Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y uno le pregunta, Pablo, ¿cuál es ese mismo ánimo? Mirá, él se interesa por ustedes, la iglesia de Filipos, sin esperar nada a cambio. Tiene un interés por ustedes desinteresado. Valga la aparente contradicción acá. Él no estaba esperando de los filipenses algo. Los sirvió como Cristo los hubiera servido, por amor, por humildad. No estaba esperando nada de ellos, ni dinero, ni cosechar más amigos en su Facebook. No, en realidad Timoteo fue a servirlos y no importaba lo que recibía de ellos, simplemente quería servirlos. Un servicio desinteresado, no estaba buscando escalar un poquitito más en su crecimiento en el ministerio, que después pueda ocupar el lugar de Pablo. No, dice, no tengo a ninguno que realmente se interese por la iglesia de Cristo desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Esa es la humildad de Cristo. Así que no está lejos, queridos hermanos de los creyentes, actuar con humildad. Lo vemos en el ejemplo de Timoteo, ¿sí? Y el otro ejemplo es el del propio pastor de la iglesia de Filipos, ¿sí? Versículo 25 al 30 dice así, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero. Esa expresión, vuestro mensajero, significa que está hablando que él era el pastor de Filipos, ¿sí? Vuestro mensajero. Y es vuestro mensajero porque fue Epafrodito el que le llevó esta ofrenda que la iglesia juntó y se la mandó por medio de Epafrodito, se la llevó a Pablo. Por eso es vuestro mensajero, ¿sí? Compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él llevó la ofrenda de la iglesia, ¿sí? Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Valórenlo, es la palabra estima, ¿no? Valórenlo a los que son como Él. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo
porque estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cuál es la obra de Cristo ahí? Llevarle la ofrenda a Pablo. Y la obra de Cristo era después volver y apacentar la iglesia, que era su iglesia allí. Es interesante que él en ese viaje, en el trajín de ese viaje, de llevar la ofrenda y llegar hasta Pablo, se enfermó. Dice que se enfermó gravemente por hacer este servicio para Pablo. Y cuando se enteró, cuando estaba en esa situación de enfermedad, se angustió. ¿Pero por qué se angustió? No, porque nadie me escribe, no hay un WhatsApp ahí diciendo pobre Epafrodito. No. Se angustió porque se dio cuenta que los hermanos se enteraron que él estaba enfermo y a punto de morir. Dice, estos se están angustiando por mí, y eso le causó pesar. O sea, no quería que ellos se preocupasen por su enfermedad. ¿Sí? Hubo un tema esta semana en algún lugar de cómo nosotros nos reaccionan las mujeres y los hombres en la enfermedad. No vamos a decir, después hablamos por qué. Pero somos diferentes, ¿verdad? Y a veces los hombres dicen que algunos hombres nos manifestamos diferentes, y cuando nos enfermamos parece que todos se enteran que nos hemos enfermado. Hay muchas risas de mujeres. Pero bueno, Epafrodito no era este. Epafrodito se angustió, pero porque otros se habían preocupado por él, y él no quería causar pesar a los demás. Pero no solo eso, Pablo lo que destaca, él estuvo dispuesto a dar su vida por otros, por Pablo y por la iglesia. Él no importaba, él no importaba. Esa es la humildad de Cristo. Esa es la humildad de Cristo. Entonces, para que los filipenses no digan, Pablo, lo de Cristo está muy lejano. No, mirá, a Timoteo, a Epafrodito, reflejan a Cristo en su humildad. Sinónimo de humildad, servicio. Nosotros pensamos humildad como apocado, como perfil bajo. En cierta manera hay una relación con eso, pero en la medida de servicio a los demás es la medida de humildad. De cuán humilde soy yo. ¿Sí? Esto es lo que vemos aquí. Créame que eso mantiene unida a la iglesia. La humildad, el disponernos a servir al otro. En lugar de venir a preocuparnos de nadie me sirvió, voy a servir. Y si hacemos esto de que cada uno piensa lo mismo, toda la iglesia permanece atendida. Porque al yo pensar en el otro piensa en mí, el otro piensa en el otro piensa en el otro, todos están atendidos. Pero ninguno de una manera egoísta, sino con la humildad de Cristo. Señor nos ayude a semejante desafío de ser humildes los unos con los otros y servirnos por amor. Amado Padre Celestial, reconocemos que esto es un gran desafío para nuestra carne. Por naturaleza somos egoístas, pensamos en nosotros, tenemos orgullo, no queremos humillarnos para servir a otros, pero que el ejemplo de Cristo impacte en nuestros corazones para extendernos a los demás, aunque perdamos, porque en verdad estamos ganando para el reino de los cielos. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien.